va a ser como trilingüe. Erin va a hablar en inglés, Ramón en español y Roberto en Spanglish. Entonces va a ser un poquito trilingüe el tema. Por lo tanto, la gente que quiera oír la ponencia de Eric con traducción simultánea, le solicito que solicite los equipos. Pues bien, como bien lo dijo Marco, sin más preámbulo y sin extenderme mucho, este es un tema que suena muy técnico, la prueba pericial en controversias de patentes, pero hemos tratado de hacerlo no tan técnico para amenizar un poco la presentación. Por lo tanto, hemos tratado de que la presentación de Eric traiga mucha casuística. Ramón, en su calidad, entre otros, de profesor universitario, pues nos va a ilustrar sobre los distintos manejos de la prueba dependiendo del origen técnico de la patente. Y Roberto, por supuesto, al tener la experiencia que tiene desde Pfizer, nos va a comentar sus experiencias a nivel regional y mundial. Now I'm going to switch to English, Eric. And Eric Fuse is a partner in Finnegan, Henderson, Faribault, Garrett, and Dunner on the Washington, D.C. office. Among other things, he leads the firm's chemical and metallurgical practice group. Eric represents clients in domestic and international technology disputes. His practice focuses primarily on patent and trade secret litigation in federal and state courts and at the U.S. International Trade Commission. He has been involved in more than 50 district court matters and ITC investigations, and he also represents clients before the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit and provides client counseling services. In addition to this litigation practice, Eric advises clients regarding patent license issues, pre-litigation, due diligence, and patent enforcement strategies. While his cases have been involved in a wide array of technologies, Eric has primarily focused on the fields of specialty chemicals, pharmaceuticals, semiconductors, LEDs, digital imaging, and vehicle navigation systems. As you can see, he's a very busy man, and we're very grateful, Eric, that you accepted our invitation to come and speak to us. Thank you, Eric. The stand is yours. Sí, exacto. Nunca terminado el tiempo. Siempre, en serio, siempre el tiempo siempre es corto. Gracias. Muchas gracias. There we go. Thank you. All right, good afternoon, everyone. Thank you for inviting me to participate in your conference, and thank you, Fernando, for that very generous and kind introduction. My name's Eric Fuse, as introduced. I work in Washington, D.C. I have it on good authority that Donald Trump says hello to everyone here. I was a little worried about using that joke, but I guess it worked okay. I should tell you that as a lawyer, we always disclaim anything we say that can get us in trouble in court. So we're trying to just provide educational information, but not necessarily anything that we talk about today would be a position that we would take at any given moment in time, depending on what our clients need us to do. My presentation will address U.S. litigation, particularly the use of experts in patent litigation and pharma cases.
I have some additional information about the use of experts in other jurisdictions, mainly in Asia and in Europe. And I'm sure that you will find many similarities between what happens in the United States and what happens in various other jurisdictions. So what we have here is just a rough description of the phases of U.S. District Court litigation. These would apply to pharma cases as in addition to just general patent cases. There is about the middle of the slide, there's something called a Markman hearing. And Markman is really important in patent cases because Markman is where you talk about what the claims mean. And that's where you need to educate the judge and get the judge to learn what the claims mean. He makes a ruling, and then that drives your whole case. The phases are generally in this order, although courts, even courts that are, Delaware and New Jersey are 50 miles apart, they have different rules about whether or not Markman occurs early in the case or later in the case, whether experts can participate and things like that. So experts, they are going to show up several times in this slide. They will certainly be involved in what is called expert discovery, which is when you turn around and have an expert report, and then you have expert depositions. They will participate in trial. An expert sometimes, as I had mentioned, will participate in Markman proceedings and help the court learn what the technical terms mean, because the court really has no idea about that. And sometimes you'll even retain your experts before the case starts. And that's because you need to do some due diligence ahead of time and get some expert opinions about things. There are different types of experts. There are testifying and non-testifying experts. And I'm going to focus the presentation on testifying experts. And, really one of the basic things to ask yourself is, why do we care about the experts? Why are they important? And well, they're important because the lawyers can be great, and the lawyers can try to educate the court and try to persuade the court and things like that. But what a lawyer says is not evidence. What an expert says is evidence. So an expert, in essence, can help you win your case. Or if you choose poorly, he can help you lose your case. Now, my next slide, I have just a graphical representation of the decision makers in U.S. patent cases. Typically in pharmaceutical cases, a judge is actually the person who decides the case. In the United States, we have something called ANDA applications and Hatch-Waxman, and it's a little bit confusing, but what it really means is that for at least 30 months, the judge is going to make the decisions in a case. Sometimes 30 months is all it takes at district court for the trial. So by and large, in pharmaceutical cases in the United States, the judge makes the decision. There are instances where a jury makes the decision. I have a little graphic of a jury here, and it's just meant to be lighthearted and things like that. I thought it was safer to put a jury picture in than a judge because I didn't want to get myself in trouble. But in general, both the jury and the judge do not have technical training to help them understand what's involved in a patent case, particularly a complicated pharmaceutical case. So you have to educate those decision makers so that they can help you win your trial. So what is the role of an expert? The role of an expert is to explain the technology. A lot of times you will retain a university professor or someone like that because that's what they do. They explain technology to undergrad students. They explain technology at conferences. They're just good at breaking down very complicated subject matter and trying to make it a little bit simpler for everyone to understand. Sometimes experts explain the meaning of words in the claim. So this goes back to that Markman hearing that I was talking about. Now under US law, and I'm sure it's under the law in many other places, an expert is not really supposed to say what the terms themselves mean because that's disputed, and that is something that is supposed to be a question of law. It's actually supposed to be something the court decides. But in fact, in a great percentage of patent cases, the judges love to hear from experts and they love to understand what the claim terms mean, because otherwise they're not really feeling capable themselves of deciding these important
multi-million and multi-billion-dollar cases without technical training of their own. You know, most U.S. judges are history majors or English majors in college, and they almost ran away from technology when they were on their way up to becoming judges. And now you're presented with these really complicated patents and these really complicated patent claims, and they really need some help. It's hard for them to do by themselves. Another thing an expert can do is explain how the accused pharmaceuticals or methods, how the opposing parties' product infringes or doesn't infringe. They can talk about all kinds of technical tests to help you prove that or disprove that. They can talk about things like invalidity and try to help you, if you're the patentee, prove the validity of your patent in face of an inevitable challenge where the generic is going to say your patent was obvious and everyone knew it, and you know, it shouldn't be valid and it shouldn't prohibit me from introducing my product to the market. There's another kind of expert that will help with calculating of patent damages. So those experts, when you actually do get into the situation where you either have competitor on competitor, or you have launch at risk or something like that, they come in and they provide essentially calculations of these sometimes astronomical damages amounts that can be incurred in these big pharmaceutical cases. So to show how complicated some of the role of the expert can be in pharma cases, I have a couple patent claims I put up. Now, we're not going to read through the whole claim, but as you can see, there's a lot of words in that claim. There's 50, 60 words in that claim. And for the generic product to infringe, it has to meet all the limitations that are in the claim. Well, in this particular case, this patent was from a litigated case involving a couple generic companies. And the issue was, how do you construe the phrase that's highlighted, which is, it's an extended release coating. What does that mean? So there was a discussion by the patent owner about what it meant, and then there was a position that was taken by the infringer about what it meant, or the accused infringer. And the patent owner simply said it was a material that's on the surface of another material that helps to delay the release of the drug so that you can maintain a certain amount of the drug at a certain level in the body. The patent really was for a formulation so that instead of taking a drug 3 times a day, you took it once a day. That's what the patent was directed to. And the accused infringer, their position was, well, this extended release coating has to completely surround the core of the active ingredient inside the pharmaceutical. And if it doesn't completely surround the core, then, Judge, I don't infringe because my product is different. So the patent owner wanted the coating to be able to be discontinuous so long as it extended release, and the generic wanted it to be a continuous coating. Well, in the district court, the patent owner won. The judge construed the claim. He made a Markman ruling, and he said that that claim did not require the coating to be continuous around the entire active core. So that meant that generic was precluded from introducing their product. It went up on appeal, and at the federal circuit says, district court, you're wrong. Patent owner loses. The specification and the prosecution history and the other evidence are such that we think, even though it's a close call, we think that it requires a continuous coating around the entire pill. And I should say that this case involved a dispute between 2 generic companies. One was called Aptalis, one was called Apotex, and our firm represents typically branded pharmaceutical companies rather than generic pharmaceutical companies. So we really enjoy it when generic pharmaceutical companies are fighting amongst themselves. So another example of a patent claim it looks a little bit simpler, but it's really not quite so simple. And here they are characterizing a certain drug. It's called esomeprazole. And they're characterizing it by peaks in a DSC scan. Now, if you don't know what a DSC diffractogram is or DSC scan is, it's a piece of equipment that characterizes a crystal by shooting X-rays at it
and having certain peaks on a graph, essentially, that are created when you do that. It's kind of like a mountain range, and there are peaks on the mountains. And in this particular patent claim, there are 13 peaks that are listed. Some of them are major peaks, some are minor peaks, some are, very small peaks. And the dispute really was, how many peaks do you have to have infringement? The patent owner says, well, what's only important are the major peaks. And they said that because, and it's true, when you do these measurements, a lot of the minor peaks will wash out, and you really can't see them on a diffractogram. The accused generic, they said, no, you have to have every single peak. If you don't have every single peak, then there's no infringement. And, one of the things that, what happened in this case is the court says, you choose to write your patent with all these peaks. You're stuck with all these peaks, so you better prove all these peaks, so there's no infringement. And that was the ruling. This was a case involving AstraZeneca against Andrix and Perrigo, I think. So there is a takeaway for this kind of claim. Excuse me. And the takeaway is that you have to be real careful when your patent attorney gets together with the scientists and writes these complicated patent claims. Big companies, big pharmaceutical companies, they have excellent scientists, they have excellent equipment, they have excellent access to the raw materials. They probably could easily do these tests on a formulation and find out whether or not there's infringement. But in litigation, they're not allowed access to the other party's materials. Instead, lawyers have to go out and hire labs. The labs are not as expert in this particular technology as the company will be or as the client will be. And the lawyers have a very hard time really doing the testing and showing all the aspects that are needed in the testing to prove infringement. So that's exactly why the patent owner was saying it's just the major peaks that you need. To characterize any given chemical, you only have to show the major peaks because that will mean that it is a unique chemical. But this was claimed with major peaks, minor peaks, little peaks, all that kind of stuff. And it just got too complicated, and they lost in court because of that. So the typical kind of experts in pharma cases, there are others, but a very important one will be a chemist. And this chemist is going to talk about the similarity in chemical structures. He or she is going to talk about synthesis routes if necessary. They will certainly talk about properties. The XRPD charts we showed, those were properties of a chemical. There are other ways to show properties of the same chemical, so the expert needs to have knowledge of all those things. It helps if they have their own lab and they can say they use that equipment. They use it all the time in their own research. They're very knowledgeable about it and such and such and such. You may need a pharmacologist, particularly for bioequivalence. There are a number of types of patent claims that involve formulations where drugs have existed for a long time, but you can't really get them to be efficacious or useful unless you formulate it correctly so that the medicine can get to the right part in the body and have a medicinal effect. So pharmacologists are sometimes experts that you hire too. There are economists. I think I mentioned that they put together reports on damages. They can talk about injunction issues. They can talk about preliminary injunction issues. It was kind of surprising to me over the years that I practiced, but the economists are also the most expensive kind of experts that I've run across because they have these big, big teams and they all work super hard and they all bill super many hours to try to develop the report for the damages portion of the case. Now, finding the right expert. There are a number of ways that you can go about that. You look for people that have a good reputation in the industry. Sometimes if your law firm has done a lot of work in this particular area, you already know some of the good experts in that area. You can certainly talk to the client. The client knows experts in a certain area as well. You should bring the expert in. You should meet with them. You should ask them questions. You want an expert. It's kind of someone that you're hiring to go to war with you. But the expert needs to be appropriately an advocate when he or she needs to be an advocate, but they don't want to put off the judge. They don't want to be arrogant, because if you put off the judge, you're going to lose your case. So you need someone who's smart, someone who's pretty quick on their feet,
and someone who has experience in this area. Experts, every time they testify, they essentially write their own history, and lawyers go back and spend a lot of time reading their other cases, their opinions, their patents, and things like that, trying to see if they can find anything to impeach that expert. So you really have to make a concerted effort to find the right kind of guy, or woman, of course. So here's a picture of an expert. This is actually someone who we used in a case. We had represented Otsuka in, I think it was 25 consolidated cases involving a big drug called Abilify. And this was one of our experts in that case. His name's Alan Meyerson. He's a professor at MIT. He has expertise in drug crystals. He has expertise in analytical techniques. He has 20 years experience. He was an excellent expert in this area. And I have it on personal authority that he really, really loves Italian food. And your expert is someone you want to be happy. You want your expert to support you. You want to have a good relationship, so you spend a lot of time wining and dining your experts. So if you ever work with Alan Meyerson, take him out for Italian food. So who can testify as an expert? So there's an old joke about that, and the expert is someone who knows more than the judge. And in general, that's really true. The judges usually just really like someone that has knowledge in the field, and they don't have to be a particular kind of person or background. But legally, they're under the federal rules of evidence. They have to have scientific or technical or specialized background in that area. They have to have sufficient facts that they base their opinions on. They have to use reliable principles and methods, and they have to have reliably applied those principles and methods to get their opinions. So this is just like a checklist that you use when trying to put together a report and things like that, so that the expert opinion can be submitted. And ensuring that the expert will be helpful, it's really spending time with the expert, because the expert's going to be challenged on their opinion. They're going to be challenged at deposition. The other side is going to have had months and months to study, at least weeks and weeks, to study their report, to study their prior testimony, to study anything they can about this particular expert. And they're going to challenge them. So you really need to spend a lot of time up front working with the expert before he says something bad that could eventually hurt you later in your case. Expert reports, they're part of that sequence of discovery that I told you about. They're really important in the United States, and I'm sure in other jurisdictions too, because an expert can't go to trial and testify outside the scope of his report, his or her report. So if she didn't talk about a certain issue in her report, that can't appear at trial, and it can't be used to help you win your case. The expert opinion has to have all the facts that have been considered in it. It has to have the exhibits in it. It has to have a list of cases where the expert has testified over the last 4 years. It has to have publications for 10 years. It has to have a lot of information in it, including the billing rate and a statement that their opinion does not depend upon the success or failure of the lawsuit. And the way these things work is there's an opening expert report, and there's an opposition report from the other side, and their experts, and then sometimes a reply report. So there's going to be a lot of volume of material that relate to the expert reports. Now, in your typical pharma case, you may have testing of the accused samples. You could have testing of the entire product. You could have testing of the API. API is sometimes hard to get in other jurisdictions. In the US, through discovery, you can get samples of API, but even that's a little bit of a fight. You can have testimony on uses of the drug, on label and off-label, dosages and things like that. You can have some testimony about clinical studies if that's appropriate. An economist could talk about the effect of a generic entering the market, because typically in the United States, if you have a really big selling drug and you have a number of 4 or 5 generics that suddenly come on the market, the market price will go down 85% within about a month and a half. And it's a huge impact on the patent owner. And the economist can talk about those types of things as you try to persuade the judge to keep the generic guys off the market. And of course, the expert can talk about the skilled artisan's view of the technology, because that's how you construe the claims, how you do validity, and how you do infringement. Okay, now getting close to trial,
kind of the last step that we have is, these are pretrial motions that you might make against the opposing side's expert, and it's called a Daubert challenge. It's after a Supreme Court case. And you can challenge whether the expert is sufficiently qualified, whether the theory has been tested, whether it's been peer reviewed. Has there ever been a publication about this type of test or theory or something like that? Is there acceptable error rate? And is it a generally accepted scientific principle? And all kind of real basic stuff. So with that, I'm going to transition real quickly into just a few other jurisdictions and see how they treat experts. So Germany is a big market, and I think it's fair to say it's a hotbed of patent litigation also. Here, the court may appoint experts, or the parties may use experts as well. In terms of the parties using experts, I have heard that it's almost, the court will look at kind of the relative prominence of the different experts, and the more prominent expert is the person whose opinion they go with. So in Germany, it's a little different and a little more removed when you're using your expert than in the United States. In the UK is interesting. It's kind of, when you go to trial there, it's kind of a free-for-all. The experts will have given these things called witness statements, and there's analogous to an expert report, but the expert can actually be asked about anything in the entire case in any document. And they're very skilled barristers in England, and they ask all kinds of hypotheticals that are really they're very challenging for the experts. So it's fun to go to trial there because it's really kind of random what will happen, and it really puts a bonus on the expert being able to think really quickly on their feet. In Japan, it's a civil law country. The court itself will appoint the neutral expert. The parties seldom have their own experts, but they can cross-examine the court's expert as appropriate. In China, it's even more of a free-for-all. The one thing about China, well, I mean, I guess it's true in many countries, but in China, there's no discovery. So the expert's going to have to work with whatever they can kind of gather on their own. So it makes it a little bit challenging. So you're not going to get samples of API, for instance, when you're in China, because the other side doesn't need to give that to you. And the last one I put up is Turkey. It's a pretty big market. We had some companion litigation in Turkey. It's analogous to a civil system too. The court will appoint a number of different types of experts to give it reports, and then you can challenge the reports, and then you can go back and have a second report that the experts provide. And then the case kind of proceeds after that. So with that, I will turn the panel over to the next speaker. And thank you very much. Sí, me agarró escribiendo. Nada más un par de puntos para que no se me olvide decirlos. Okay, our next speaker is Roberto Vargas. He's the Senior Corporate Counsel of Pfizer. He's currently living in New York. Roberto gained his JD from la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México in 1995 and made several postgraduate studies, basically on the Universidad Panamericana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey between 1996 and 2001, and then in NYU in 2006. Currently, he is the Senior Corporate Counsel for Pfizer, where he is the Regional IP Enforcement Counsel for Latin America and the Caribbean. His functions include patent litigation, unfair competition litigation, data exclusively, regulatory, and all legal advice, providing guidance and support on IP policy matters, assessment and managing of IP litigation-related businesses, risk, supporting business development functions, and managing business relations with outside counsel. So, Roberto, the panel is yours, and thank you very much for coming also.
Well, thanks for the presentation. Fernando, really, really nice of you. I'd like to start with the disclaimer. As Eric was mentioning, this, whatever I'm going to say does not represent the position of Pfizer in any way, right? So it's the position of the presenter. Unlike many other countries, we don't in common law, we have a different system in Latin America, and I'm going to try to focus on how we work in Latin America with experts. Now, first of all, so IP protection is really, really important for the pharmaceutical sector. Without it, and this is, I'm citing someone else obviously on a study, without it 65% of existing innovative products will not have been introduced. Without it 60% would not have even been developed. It is extremely important for the pharmaceutical industry to have these kind of protections in place in order for it to actually work. Drug discovery is a high-risk business. It's very, very expensive. Tufts University puts it right now on around 2.8 billion in English. In Spanish will be 2.800 millones dollars. This is what the investment represents right now for any product to actually make it to the market. The out-of-pocket expenses are about 1.4 billion. That includes all the other molecules that stop at some point during the process because they are not showing the results that are being looking for the product to make it to the market. There's also, the experts put some time cost attached to this in regards to the investment that is not being recouped at the time or during the development process. Post-approval, and I know people think this is evergreening, but post-approval, there's also a lot of research and development being made on any given product that is put in the market. Eric just put an example of an extended release product. That, for example, is some post-approval research and development example. Because instead of having to take a pill 3 times a day, you can now take only one. And that is also, that includes also some cost associated to that development. There was also mentioned in the panel this morning with Alejandro Luna, there's only one product that makes it to the market successfully out of 10,000 that start the process of drug research and development. So it is very, very important for the pharmaceutical industry to have these kind of IP protections in place in order to have a return on the investment of all these investment, 2.8 billion that are put into development. And on the IP protection side, patents are especially important. A patent, for those of you that are not patent lawyers, a patent is the right to exclude others from making, using, selling, importing, offering for sale of a claimed subject matter. The term is 20 years from filing. Depending on the country, you can have some extension to that, depending on the regulatory delays or the patent granting delays. That cannot be attributed to the patent applicant. There are territorial in nature. That means you have to have a patent in each country where you are trying to enforce. And you, the patent holder, are the responsible for enforcing the patent. The government is not going to do anything about it. It's you who has to actually go and do it. Now, patent protection and drug discovery are run hand by hand. However, first in time is first to file will be the one that actually gets patent protection. So there's many industries doing research on any given field at a time. So when you file your patent application, you don't even know whether this particular molecule will actually represent a product at the end. So you file, and I'm going to try to explain this little chart here. So you file on year 0 on the US usually, and then you file abroad a year afterwards, your PCT, your other Paris Convention countries, you file your application. And then
usually between year 2 and 4, you'll get the patent granted. At that time, at least in the US, I know in Latin America, times tend to be a little longer. At that time, you still don't know whether this product is going to make it. It's going to be a successful product. You're still on the research phase, right? So you're running trials, clinical trials. Your product might not make it to the market, and yet still you have to follow with that process for every single molecule. So you file a lot of patents that end up not being a product in the market. By the year 10, 12, most likely, that's when you get your product approved. So you end up with only about 10 to 8 years of patent protection in place. There's many types of patents, and depending the patent that you get is whether it's the kind of expert that you're going to need to prove infringement, is the kind of expert that you're going to need to show that your patent is valid, that it's not obvious, that it was novel. And this is obviously not a recipe. It's not intended to be exhaustive list of the kinds of patents that you can have, or the kinds of patents, or the strength of the patent per se. The strength of the patent will always be determined by the claims you have, by how the claim is written, how the claim is interpreted, how the claim was actually granted. It's not always granted in the same way, either in each country. Different countries have different laws and different patent prosecution practices. So sometimes you end up with a slightly different patent in each country. The expert witness, and going a little into the subject matter of the talk. So the expert witness is the person who testifies because it has some kind of special knowledge in a particular field. In any of these patents that we just saw, you might need a chemist for a specific part of the patent. You might need a crystallographer. You might need some expert on chemical synthesis for a manufacturing patent. This is especially important for biological products, for example. You might need a pharmacologist for bioavailability, bioequivalence. You may need a physician for the use of the product, whether the product is used for certain off-label activities or not. We had a case recently on that front. Sometimes you have a use patent. A use patent applies only to a single indication on a product. But what happens if the product that you believe is infringing just carves out that from his sanitary registration? You will think, well, then it's no longer infringing. However, you could argue that there are some spillover from the off-label use that product will get. It is difficult to prove, but it's something that you may need, and you might need a doctor to understand how these patent trends go. Biologist for all biotech patents, especially cell cultures and how to manufacture a biotech product, which is product of a living cell, and it's very, very hard to identify. So you need an expert on manufacturing process for that cases. The technical background, and I think this is one of the most important points and differences between common law countries and non-common law countries. So judges in our countries usually don't have any kind of technical background, right? There are, at least that I know of, no specialized courts in IP. I know that in Mexico there is the specialized court, but the judges don't have technical background either. It is very, very important that our experts can translate these technical aspects of a patent to a judge. There is obviously experts within the patent offices in those countries like Peru and Mexico, where the patent infringement process is run by the patent office per se, and they have their own technical people. But at the end of the day, when
the case goes to appeal, it goes to a judge. It can be an administrative court or a judicial court, but at the end of the day, you will need an expert to translate this information to the judge, to the people that's going to decide on whether there is an infringement or not. As far as I know, we don't have any judges in the region that have technical experience, so it's hard for them to understand. And also, you have to understand that judges have very large dockets. They have many cases, not all are patent cases, or in the case of specialized courts, they will have a lot of patent cases, but they will have also other IP-related matters. So it's not all patents, and it's not all pharmaceutical patents. In the common law countries, the judge can ask the expert, can make a question to the expert, can ask him to explain something specific that he doesn't understand. In our countries, that doesn't happen. Usually, what you get with an expert report is a written submission. You get the expert report, is 100 pages long or whatever, how long it is, but that's all you get. That's all the judge is going to get. The judge is not going to ask the expert for any kind of clarification. So if the expert report is not clear and is not in layman's terms, it's not common language, it's not something that he can understand, it's going to be very, very hard for you to actually show infringement, right? It's very, very hard to do this. And that is why it's very important that the expert report is thorough, right? You have to analyze all technical aspects of, that are brought by the parties. You might think maybe I can show infringement with just one or two, but it's important to take into account every single technical aspect, even those that are brought by the defendants, and that they, although you may believe that it doesn't make any sense to address them, they have to be addressed also by the expert. And why are these important, and why they should not be considered during the judgment by the judge. So they have to be clear. You have to analyze argument by argument. You have to be clear in what test you're running for each product and why you are running that test. There are many ways to show infringement on any given patent, but you have to explain to the judge why you are choosing this specific method. What are you trying to prove, right? What's the question? What are you trying to solve with the question? What's the expected result, and what result did you get, right? Be simple. As I said, it's important that the judge can understand what is written in the expert report, and be concise also. The shorter, the better. What is the role of the litigant in this? What is the role of you lawyers in this expert process, and why it's very important? Well, you have to explain to the judge what kind of test did you run, or the expert run, and why did you run it, right? What was the methodology that was used to perform the test? You know? What was the expected result, and what result you got, right? Explain the results of the test performed and the conclusions of the expert to the judge, right? Make sure that the judge understands what the claim construction means, right? What's our position? The expert report is always the best tool we have to show infringement or validity of the patent, for that matter. It is the expert, the one that actually understands every single part of that patent, is the one that understands why that patent has been infringed during the test. That's why they run the test, right? So it's very, very important to have that done. And I think that was it. That went very fast. So with that, I'll pass it on to the next expert. Estás sudando, ahorita tengo mucho calor. Te quedé con la Bueno. masa. Estamos recuperando el tiempo, veo. Nuestro siguiente panelista es Ramón Soto Vázquez, que viene a visitarnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y allá se desempeña como profesor de tiempo completo.
Él es especialista en patentes farmacéuticas y de desarrollo farmacéutico. Es químico farmacéutico y biólogo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias Químicas con especialidad en Administración Tecnológica, doctorado en Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, actualmente profesor de tiempo completo titular A en la FES Zaragoza de la UNAM. Es miembro experto del Comité de Envases Primarios y del Comité de Gases Medicinales de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, FEUM, perito experto en materia de propiedad industrial y de tecnología farmacéutica ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con especialidad en patentes farmacéuticas, perito del Consejo de la Judicatura Federal y del Colegio de Químicos Farmacéuticos Biológicos. Actualmente es presidente de la Comisión de Peritos del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de México y presidente de la empresa de consultoría Research Pro SC, especializada en patentes farmacéuticas. Ramón, el está en estudio, gracias. Pues antes que nada, un gran agradecimiento a los organizadores de ACIPI, un gran agradecimiento a Fernando, a todos los que hoy día somos amigos, puesto que estos eventos nos permiten ir construyendo relaciones, ir construyendo más y más amigos y empezar a pensar en temas en común que nos van uniendo poco a poco. Una de las cosas por las cuales es difícil encontrar a un técnico experto que quiera ser perito en algún caso donde se esté litigando un asunto de patentes, es que a todos los técnicos nos enseñan que los abogados son peligrosos. Entonces nos dicen, no trabajes con abogados. Entonces eso te enseñan en la escuela. Y de repente resulta que los abogados te dicen, ven a trabajar con nosotros. Y el día que los abogados te dicen, te invitamos a un evento donde todos somos abogados, pues los técnicos nos preocupamos. Entonces yo espero que el trabajo salga bien hoy y que veamos juntos algunos temas que nos interesan en común. ¿Ven lo que sucede? Ahora esto no cambia. Ya lo decía yo, los abogados alguna trampa inventarían. Bueno, pues le voy a hablar de la parte de la prueba pericial en controversias de patentes. He preparado también una clasificación más exhaustiva sobre el alcance de las patentes para productos farmacéuticos. ¿Por qué? Porque este alcance me va a permitir establecer el tipo de prueba que yo necesito realizar. Las pruebas suelen ser caras, difíciles, controversiales. Entonces, veremos un temario muy breve, que es ¿cuál es la relación que existe entre la investigación farmacéutica y patentes? En general, esa relación sabemos que existe, sabemos que es tal cual una relación sólida, pero hay veces que los abogados y los investigadores no se conocen, entonces tendríamos que entender un poco ese trabajo desde este punto de vista. ¿Cuáles son los tipos de diferentes patentes farmacéuticas que podemos encontrar en el mundo, en las bases de datos, y cuál es el alcance que tienen para proteger el producto? Finalmente, ¿cuáles son las pruebas periciales? ¿Cómo las podemos clasificar y cómo las podemos aplicar de una manera, espero que sea simple y sencilla? Primero hablaremos de la investigación farmacéutica y patentes. Esto lo podemos entender con la siguiente curva. Esta curva me permite entender el derrotero de la investigación. Si quieren pensar un poco más simple, es un poco como la curva de un noviazgo. ¿Cuántos de aquí son casados? Levanten la mano. ¿Los demás son solteros? ¿Cuántos tienen solo novio o novia? Levanten la mano. Bueno, pues esta curva funcionaría un poco para una relación de noviazgo. O sea, empezamos de repente de la nada. Y así es como surge una patente farmacéutica, de una investigación donde de repente, encontramos esta molécula por tales antecedentes de investigación. Y entonces, en un principio, vemos que no avanza. O sea, parece que la investigación no avanza. Parece que nuestra patente no avanza y que nuestro registro sanitario no avanza. Es decir, como que todo nos parece estorbar.
De un momento, las cosas empiezan a funcionar, me otorgan la patente, el mercado empieza a crecer y entonces empiezan a crecer las cosas. Lo mismo sucede en una relación de noviazgo. Al principio, como que no arranca, como que no, como que sí me gustas, pero no, y de repente funciona bien y empieza a caminar bien. Lo mismo sucede con la investigación de una molécula farmacéutica. Empieza a caminar bien, va funcionando, pero llega un momento en que se empieza a frenar, que es la parte de arriba de la curva. ¿Por qué sucede? Pues porque el derrotero de investigación se acabó, porque a la chica le gusta otro chico, o porque la patente está por vencer, y entonces las cosas se aplanan. Esto sucede con una patente farmacéutica, o sea, al principio es lento, después es rápido y después es lento, cuando la patente está por vencerse. ¿Sí queda claro el concepto? Esto sucede con la investigación normalmente y sucedería con la vida de una patente. Bueno, esta es una instalación farmacéutica para quienes no la hayan conocido. Esta diapositiva la puse porque hay una situación que debemos de entender claramente cuando trabajamos para la industria farmacéutica. Si ustedes el día de hoy deciden comprar un auto nuevo, vamos a pensar que piensan comprarse un auto nuevo aquí en Colombia, escogen la marca, van, lo compran, van a la agencia y lo pagan, se los entregan. Si ese auto presenta una falla, ¿qué hacen? Me regreso. Sí, si de repente algún vidrio no baja, si es eléctrico, pues entonces lo regreso y protesto y la agencia tendrá que repararlo y entregármelo funcionando. Si el coche tuviera una falla muy grave, pues tienen que reponérmelo por otro auto. ¿Qué sucede si un producto farmacéutico falla? No hay vuelta. No hay forma de que el paciente lo sepa. Y muchas veces no hay forma de que el paciente lo sepa y que el paciente lo reclame, mucho menos, porque a veces el paciente estará muerto. Entonces, la ventaja es que no la reclamos. Entonces, los productos farmacéuticos tienen que ser toda la vida perfectos. De tal forma que la calidad está por encima de todas las actividades que realicemos. Y más que la calidad, tenemos que garantizar que el producto sea igual siempre, todas las veces. No importa la temporada del año, no importa si hace frío o calor. ¿Cuántas veces ustedes han comprado un auto nuevo y dicen es rojo? Muy bien. Y su vecino, amigo, quien sea, dice, quiero uno igual, y se lo compra igual. Y cuando los ponemos juntos vemos que el rojo es ligeramente diferente. ¿Sí lo han observado? O si se han comprado algún pantalón o algo de ropa que les ha gustado mucho y regresan por otro igual, de la misma marca, del mismo modelo, y resulta que hay una ligera diferencia o de talla o de color. En la industria farmacéutica eso no es permitido. Si el producto se compra en verano o se compra en invierno, tendrá que ser siempre perfecto. Esto es muy importante para la prueba pericial. Bueno, ¿se acuerdan de la curva de desarrollo tecnológico que vimos al principio? Pues ahora veamos qué sucede con diferentes patentes. Normalmente, la primera patente es la patente que protege al producto de nacimiento, que es la patente de molécula. Hay veces que cuando vence la patente de molécula, creamos la siguiente patente, que va a proteger otra situación. No es el concepto evergreen. Mucho se ha criticado el concepto evergreen y se ha dicho que lo que se trata de hacer es de prolongar la vida de la patente. Yo lo veo de una manera diferente. Es prolongar la investigación. Algo que me resaltaba mucho de las diapositivas que presentó Eric y que presentó Roberto es que hablaban de las diferentes etapas de la investigación y las diferentes etapas de la patente. Yo pensaba que a la diapositiva le faltaba vida. Faltaba vida, ¿por qué? Porque no es estático. No hacemos la patente, hacemos el registro sanitario y ya, la investigación continúa. La investigación va a continuar durante toda la vida del producto haciendo mejoras a ese producto. Y entonces no es patente evergreen, es investigación. La investigación me va a ir generando diferentes derroteros de investigación. Mejoras en el comportamiento del producto, mejoras en la asociación de otro fármaco para poder obtener un mejor efecto terapéutico, mejoras al descubrir segundos usos que me permiten mejorar el arsenal terapéutico del mundo. Entonces, pues va sucediendo así. Esto es un poco también, recuerden las relaciones de noviazgo. Pues acabó una relación de noviazgo, ¿qué hago? Pues busco otra novia, ¿no? La primer curva sería un poco como somos los hombres, muy fieles, sinceros, y terminamos una relación y empezamos otra. La otra curva es como son las mujeres. Ya tienen un segundo cuando apenas van a terminar el primero. No es cierto. Así sucede en la investigación, o sea, hay veces que una patente se superpone a otra, pues de repente va a ser dependiendo de la investigación como suceda. Entonces, ¿qué tipos de patentes tenemos?
Yo veo muchas patentes que aparecen entonces para un producto farmacéutico. Para un producto farmacéutico podemos encontrar en cualquier base de datos cerca de 200 patentes protegiéndolo. No es un trabajo fácil entonces realizar la investigación en el área farmacéutica. ¿Por qué? Porque hay muchos antecedentes que considerar. Entonces, ¿qué encuentro? Patente de molécula. La patente de molécula decimos que es sagrada. Es la primera patente que aparece y es cuando el producto va a ser protegido por primera vez. Muchas veces, como abogados, ustedes se preguntarán, ¿y cómo sé qué es la patente de molécula? La respuesta es muy sencilla para los químicos. Hay un libro que se llama Merck Index, no sé si lo conocen, es una especie de diccionario de compuestos. En ese libro aparece remarcado y en negritas, y para los químicos también es una sorpresa, ¿cuál es la primera patente del producto? Así, si buscáramos, por ejemplo, sobre Viagra, ya sé, Roberto y yo prometimos que no íbamos a hablar de Viagra, pero si buscaran la patente de Viagra, en el Merck Index aparece cuál es la primera patente. Para muchos casos, incluso para Viagra, la primera patente no es la importante, sino la segunda, ¿sí? Que es la de segundo uso. Después aparece la patente de combinación de principios activos. Aunque la mayoría de las leyes en el mundo dicen que la combinación de dos invenciones no puede ser una tercera, a menos que se demuestre un aspecto muy importante que cuestionamos en el área farmacéutica, que es la sinergia farmacéutica. Es decir, que los dos principios activos al estar juntos presenten una mejora. Si esto sucede, entonces solicitamos una patente. Para alguien que es enemigo de las patentes suena a patente evergreen. O sea, claro, combinas dos principios activos y solicitas una nueva patente. Pero requiere una investigación clínica fuerte y una mejora profunda del producto. Entonces, es investigación. Después tenemos las patentes de proceso de obtención del principio activo. El principio activo se obtiene en un laboratorio bajo ciertos pasos y cierta mecánica. Eso está protegido también bajo patente. Después, la patente de síntesis de los intermediarios. O sea, el principio activo es un poco como mencionaba Alejandro que iba a hacer pastel de chocolate, no sé los que estuvieron en su presentación. Bueno, para hacer un chocolate, ¿qué tengo que hacer? Para hacer un pastel de chocolate necesitaba chocolate, harina, huevos y me parece que leche. Pero también el chocolate, ¿cómo lo obtuve? Bueno, pues el chocolate hay chocolate de diferentes tipos, amargo, dulce, soluble, insoluble, etcétera, y diferentes tipos de cacao. Bueno, pues entonces los diferentes elementos que voy a utilizar para obtener el principio activo también pueden tener una patente y puede ser muy importante. Por otro lado, tenemos patente de las sales farmacéuticamente aceptables. Esto es, si lo voy a hacer con acetatos, con cloruro de sodio o con qué sal. ¿Para qué? Para que el organismo lo reciba. Necesito entonces ponerlo en una forma tal que el organismo humano pueda recibirlo sin que sea tóxica. Y muchos de ustedes han tomado medicamentos y de repente les duele el estómago. Esto sucede porque se libera la sal, que venía asociada al principio activo. Entonces tengo que buscar una sal que sea lo menos agresiva para el organismo. Entonces eso es motivo de otra patente. Después tengo la patente de dosificación. O sea, se lo voy a dar al paciente, pero ¿cada qué tiempo? ¿Bajo qué esquema de dosificación? Descubrir eso requiere también mucha investigación y se protege también mediante patente farmacéutica. Después tenemos la patente de segundo uso. Aquí es muy fácil y si hay que hablar de Viagra, la patente de Viagra. Resulta que se realiza una investigación donde el Viagra fue diseñado por computadora para corazón y uno dice, bueno, ¿por qué para corazón? Pues porque el corazón es músculo liso. Entonces pensaron en el músculo liso. Y de repente resulta que no sirvió para el corazón, sino sirvió para otra cosa. ¿Por qué? Porque no sabíamos que había un músculo erector que estaba en la base del pene, o que está en la base del pene, y que es también músculo liso, y que el Viagra funcionó mejor en ese músculo que en el otro. Y entonces descubrir el mecanismo de acción fue la parte importante en la patente de Viagra. Entonces, segundos usos es muy importante. Otro ejemplo es aspirina. La aspirina funciona muy bien para el dolor de cabeza y nadie pensó que podía prevenir infartos. Bueno, eso es un segundo uso evidente y entonces merece otra patente. Muchos países de América Latina están en contra de las patentes de segundo uso. ¿Qué es lo malo de ello? Limitan la investigación. Bueno, tenemos, creo que la lista es larga, iré rápido. Patentes de composición. Yo iba a hacer un pastel de leche, pastel de chocolate, entonces ¿cuánto chocolate le voy a poner?
cuánta harina, cuánto huevo y cuánto demás. Ojo, la patente de composición protege harina, leche, huevo y cacao. Bajo secreto industrial conservamos la formulación exacta: 10% de harina, 20% de leche, 50% de cacao o algo por el estilo. Y las autoridades sanitarias de prácticamente todo el mundo tienen la obligación de guardar ese secreto industrial cuando solicitamos el registro sanitario. Algunos países de América Latina no lo hacen y nos obligan a publicar la formulación exacta en la etiqueta. ¿Cuántos viven en algún país de ellos? Eso nos genera a veces problemas, ¿sí? Yo soy de la idea de que no debemos de publicar la formulación. ¿Por qué? Porque la formulación está contenida dentro de la patente y es parte del secreto industrial y del desarrollo de un laboratorio como tal. La patente de asociación fármaco-excipiente. ¿Cómo se va a comportar el chocolate con la leche? ¿Vale usar cualquier tipo de leche? ¿Puedo usar leche descremada? ¿Puedo usar leche light? ¿Puedo usar leche sin gluten? Etcétera. Entonces, el tipo de leche que yo utilice puede ser protegido también bajo otra patente. Patente de sistema farmacéutico, liberación controlada o no. Patente de la disolución, ¿a qué velocidad se va a disolver el principio activo dentro del cuerpo humano? ¿Sí va quedando claro o no? Si no, me voy a tener que regresar y bastante. La patente del cristal. Si ustedes van a comer en cualquier momento, tienen sobre la mesa azúcar y sal. Si ustedes colocan un poco de azúcar sobre la mesa, verán que no tiene forma. O sea, algunos granos son chiquitos, algunos granos son grandotes. Eso se llama amorfo. Si ustedes colocan un grano de sal sobre su mano, si han sido curiosos si lo hacen, si no háganlo hoy por la noche o por la tarde, verán que esa sal es pequeñito, pero dentro de ese pequeño encuentran que es un cubo perfecto. Es muy curioso porque uno ve la sal y dices, ay, es un cubo perfecto, o casi perfecto, si lo ven ya al microscopio. Bueno, yo tengo dos tipos de sólidos: los sólidos amorfos y los sólidos cristalinos. Los sólidos cristalinos pueden acomodarse en múltiples formas, por lo menos en 7 formas, y tienen por lo menos 3 celdas unitarias, se llaman, es decir, 3 formas en que se acomodan los átomos, con lo cual 3 por 7, 21, me da 21 posibles polimorfos. ¿Sí? Normalmente los polimorfos son patentables, y entonces yo solicito la patente del polimorfo que funciona mejor. El ejemplo más simple del polimorfismo es, si ustedes quieren regalarle a su novia o esposa el día de hoy algo agradable, pueden regalarle un lápiz. Les voy a decir, un lápiz que tiene novedoso, espérate 1000 años y se volverá diamante. Carbono y diamante son 2 polimorfos, ¿sí? Entonces lo mismo sucede con los principios activos, tienen diferentes estados polimórficos y se solicita una patente de ellos. Después tenemos patente de enantiómeros. Esto es como proteger las manos. Yo tengo que la molécula puede ser izquierda o derecha. Si es izquierda, funciona de una manera; si es derecha, creo que lo hice al revés, funciona diferente. Entonces, la forma en que izquierda y derecho se unen va a ser la forma en la cual funciona el medicamento. Hay patentes que protegen eso. Solamente hay de 2, izquierda o derecha, no hay de otra. Patentes de sustancias derivadas. Cualquier sustancia que se va derivando del principio activo puede ser también patentada. Si el chocolate va cambiando y se va volviendo más claro, puede entonces solicitarse una patente de un derivado que se llama chocolate claro. Entonces puedo hacer un pastel de chocolate blanco también. Patentes de estabilidad. Para llegar el producto al mercado tiene que pasar un cierto tiempo y tiene que estar un tiempo específico en el mercado, mínimo 2 años. La forma en la cual yo consiga que el pastel se mantenga 2 años, pues es también patentable. Y patentes de polimorfos, me parece que ya las había puesto, o sea que la puse 2 veces. No, sí la puse 2 veces. Más bien, al revés. La patente de cristal me lleva un patente de polimorfo. Puedo patentar el cristal, que es primero que el polimorfo, o el polimorfo después. No sé si haya dudas hasta aquí, pero nos damos cuenta entonces que las patentes son muchas. Y entonces viene el problema de decir, ¿y ahora cómo diablos hago la prueba pericial? O sea, la prueba pericial debe de ser entonces complicadísima. ¿Por qué? Porque tengo muchos tipos de patentes. Entonces quizás lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Debido a que las patentes farmacéuticas tienen un diferente alcance, tienen diferentes etapas de investigación, las pruebas periciales son difíciles, hemos hecho, me permito presentar una clasificación de las pruebas periciales que creo que puede ser muy simple. Primero, existen pruebas documentales.
¿A qué le llamamos pruebas documentales? Aquellas pruebas que con los simples documentos que yo tengo a la vista, puedo entonces saber si se está invadiendo o no la patente. Entonces, documentos disponibles de manera pública, tales como cuál, el registro sanitario tiene una parte que es visible, que es pública, que es qué principio activo tiene, en qué dosis se está entregando y para qué va a servir. Entonces esa parte me sirve para identificar si se está invadiendo cierta patente o no. Entonces como perito no siempre tengo que ir al laboratorio. Aunque a los técnicos nos encanta el laboratorio, podemos muchas veces hacer pruebas documentales. También encuentro información en internet, o sea, voy a encontrar una cierta información donde me dice, bueno, el producto va a utilizarse para esta enfermedad y para esto que va a publicar el fabricante. Entonces, patente de segundo uso, entra dentro de ello. ¿Qué uso le voy a dar entonces al producto? Puede ser ahí. Luego tengo pruebas experimentales. O sea, muchas veces voy a tener que recurrir a una prueba experimental para saber si se está invadiendo o no la patente. Aquí entonces como perito tengo dos opciones. Puedo tener pruebas de rutina farmacéutica. Para obtener la calidad necesaria del principio activo, hay pruebas que se analizan y se estudian y son públicas, por así decirlo, que están en algunas publicaciones y que entonces son pruebas confiables, decimos, ¿no?, en el ambiente farmacéutico, validadas y a veces muy simples, porque se busca que sean simples, que entonces no tiene mucha complicación aplicarlas. Luego entonces preferimos irnos a pruebas de rutina. Estas pruebas aparecen en libros que generalmente llamamos farmacopea. Entonces, existe la farmacopea norteamericana, donde aparecen muchas de estas pruebas, existe la farmacopea mexicana y la farmacopea argentina, por ejemplo, y entonces si yo me baso en las farmacopeas o la farmacopea europea, entonces, pues tengo parte del camino resuelto. ¿Por qué? Porque las pruebas serán relativamente fáciles y con equipos accesibles. O bien, pruebas especiales, que será cuando ya no tengo la posibilidad de utilizar pruebas de rutina y como perito experto, y esta es la parte apasionante quizás del trabajo, tengo que diseñar una prueba experimental que me permita saber si se está invadiendo o no la patente. Entonces, recordemos, tengo pruebas documentales y pruebas experimentales. Pruebas experimentales de rutina y pruebas experimentales, pues, especiales. Entonces, por ejemplo, si se trata de una patente de molécula, pues generalmente con el marbete o el envase, puedo utilizarlo para saber si está invadiendo la patente y se trata de una prueba documental. Entonces, en la siguiente diapositiva coloco pruebas documentales y qué tipos de patentes puedo ver. Pues patentes, por ejemplo, de combinación de principios activos, pues simplemente veo el marbete y sé que se están utilizando los dos principios activos, digo, hay invasión. Patentes de proceso de síntesis. Hay un documento muy importante para la fabricación de un medicamento que se llama Drug Master File. Lo conocemos como DMF. Si ustedes han tenido que litigar en algún momento en alguna patente farmacéutica, es muy probable que el perito o que el laboratorio les diga, necesitamos ver el Drug Master File. El Drug Master File es cómo se fabricó el principio activo y está relacionado con las patentes de síntesis. El Drug Master File suele ser confidencial, y además el problema es que la mayoría de los laboratorios infractores están en China o la India, generalmente. Entonces, pues sabemos que los fabricantes son chinos o hindús y que el laboratorio infractor difícilmente nos va a decir quién es su fabricante y lo que tenemos que hacer es especular quién es el fabricante y al ser chinos o hindús, no importa, tienen que vender sus productos. Entonces, una parte, y le llamamos parte abierta, del Drug Master File es público y está en internet. Muchas veces con la parte abierta del Drug Master File podemos determinar si hay invasión o no de patente. Aquí sí se requiere un poco la habilidad del perito para saber entonces qué tipo de principio activo es el que entonces se está utilizando en el producto y determinar si hay invasión. Entonces recuerden, normalmente tendremos que checar el Drug Master File. Tenemos también la patente de síntesis de intermediarios, de nuevo el Drug Master File me puede ayudar. Tengo la patente de sales farmacéuticamente aceptables, lo cual con el marbete del producto invasor se puede determinar el registro sanitario o publicidad que se haya realizado. Patentes de dosificación también estarán dentro del marbete, por el registro sanitario o por la publicidad relacionada con el producto. Patentes de segundo uso también son documentales.
patentes del sistema farmacéutico, dependiendo del sistema farmacéutico, es decir, de la forma en que se está entregando el principio activo, pero normalmente por los documentos también de fabricación o los documentos públicos podemos saberlo. Las sales farmacéuticas también por el marbete. Perdón. Pruebas de laboratorio. En las pruebas de laboratorio, por ejemplo, si se trata de un sistema farmacéutico, hay que verificar las condiciones del sistema farmacéutico, las condiciones establecidas por la literatura oficial, y normalmente con pruebas oficiales será suficiente. Es difícil que a veces tengamos que requerir a una prueba especial. Entonces ya es un asunto mucho más complicado, pero en el 90% de los casos las pruebas oficiales le van a ayudar. Patente de composición es de los casos en los que necesitamos normalmente una prueba especial. La prueba de rutina me puede ayudar, pero necesito saber si el principio activo está en qué composición, en qué porcentaje y qué otros excipientes hay. Entonces, sería el caso del pastel de chocolate, que se ha fabricado igual al mío, pero entonces necesito saber qué tipo de leche, qué tipo de pan utilizaron, etcétera. Normalmente hay equipos que me ayudan. Hay un equipo que se llama infrarrojo. La luz que nosotros vemos tiene diferentes componentes y uno de los componentes es infrarrojo. Entonces estamos utilizando más que un sector de la luz que conocemos. El infrarrojo tiene la ventaja de tener una librería. Es una librería mundial donde me dice todos los excipientes del mundo están ahí. Y entonces yo simplemente lo comparo contra la librería, veo las curvas y digo, contiene esto, contiene esto, contiene esto y contiene esto, ¿y en qué porcentajes? Entonces, un infrarrojo me puede ayudar para ese tipo de pruebas. Patentes de asociación fármaco-excipiente son de las más difíciles de realizar y algunas veces empezamos por la prueba documental y después vamos viendo si necesitamos pruebas especiales dependiendo del tipo de. Patentes de disolución, normalmente con una prueba de laboratorio común se puede hacer. Patentes de cristal. Además de los documentos relacionados a ello, necesitamos pruebas especiales. Una de las pruebas más utilizadas para este tipo de cuestiones es rayos X. A todos ustedes les han practicado algún día rayos X. Y entonces, por alguna fractura o algo por el estilo, ustedes ven una radiografía de rayos X y ven sus huesos. Y dicen, bueno, pues estoy viendo mis huesos, sí, pero los veo en dos planos. Si quisiera verlo en tercera dimensión, entonces lo que hay que hacer es colocar al paciente y hacer que el equipo de rayos X rote alrededor del paciente. Esto le llamamos tomografía computarizada. ¿Qué hacemos en la prueba de rayos X? Pues colocamos el principio activo y lo giramos. Y entonces obtenemos una fotografía en 3 dimensiones de cómo es ese cristal, y entonces eso lo utilizamos como prueba de que está utilizando el principio activo. Si es un enantiómero, solamente es un equipo muy sencillo, a la luz gira derecho-izquierdo. Si se trata de sustancias derivadas con el Drug Master File y pruebas especiales. En general, pruebas especiales las necesitamos para disolución, infrarrojo, difractometría de rayos X, calorimetría de barrio. Perdón, esas son las pruebas que podemos utilizar. Pruebas de disolución, que son pruebas de rutina, infrarrojo ya les platiqué de él, rayos X también ya les platiqué de él. Calorimetría de barrido diferencial es una de las pruebas más contundentes, más específicas. Quizás la forma de explicarlo rápidamente, se trata de un termo. ¿Todos han colocado café en un termo? Entonces colocamos la prueba de la muestra dentro de una especie de termo documentado y además con una serie de aditamentos electrónicos y observamos el comportamiento de cómo se va enfriando la sustancia. Y eso me va a dar mucha información para saber qué sustancia se está utilizando y algunas veces tenemos que recurrir a microscopía electrónica, solamente algunas de ellas. Finalmente, ¿recuerdan la curva que habíamos visto al principio? Se integra totalmente y me da una sola nueva curva que es ¿qué está sucediendo entonces con la investigación farmacéutica? ¿Hacia dónde va? Pues decimos que la investigación farmacéutica va hacia la biotecnología. Muy posiblemente en un futuro, ustedes como abogados tendrán que litigar en casos de biotecnología. Muchas gracias. Las conclusiones yo creo que las siguen ustedes. Bueno, muy bien. Yo creo que tenemos tiempo para unas preguntas. Y voy a Técnicamente cometido algunos desaguisados, pero a empezar con unas preguntas que nos han llegado a la mesa, pero
yo quisiera hacer una reflexión de todo lo que se ha hablado esta tarde. Y es un poco lo que dijeron los tres panelistas, que en cuanto a la práctica farmacéutica, el error debe ser cero. Por lo tanto, la reflexión que yo hago es que en la práctica del litigio, en temas de patente farmacéutica, se debe replicar lo mismo, el error debe ser cero. Lo que además me lleva a una reflexión aún mayor, ese litigio que nosotros hacemos en materia de patentes debe dar certeza a la investigación que se hizo de una u otra forma para precisamente dirimir el litigio en las patentes. Y eso trasladado al tema de los peritos, quisiera hacer la tercera reflexión, que es en todos los países, porque aparentemente de la presentación de Eric y de Ramón y de Roberto, pues todos coincidimos, y yo coincido con ellos, que los jueces nuestros encargados de dirimir este tipo de litigios no necesariamente tienen el conocimiento técnico para poder fallar de una u otra manera, lo cual nos lleva necesariamente a la conclusión que ellos se van a basar exclusivamente en el perito técnico que, como auxiliar de la justicia y de su corte, va a asesorarlo en el tema. Y de ahí las dos preguntas que quisiera hacerle al panel. ¿Dónde diablos los encontramos? ¿Dónde están esos peritos? ¿Quién los educa? ¿Quién los probó? ¿Quién los reeduca? ¿Hay una CIPI de peritos? Porque nosotros aquí en ACIPI nos encanta decir que somos expertos en materias de propiedad intelectual, pero hay una CIPI de peritos, hay una asociación que los agremia y los entrena y reentrena. O vamos a las universidades, o dónde diablos los ubicamos, porque en la práctica del litigio y en la práctica farmacéutica el error tiene que ser cero. Ese perito tiene que darnos esa certeza en la investigación, que el error es cero. Entonces, ¿dónde los consigo? Primera pregunta. Y dos, en la práctica de ustedes y en la experiencia, ¿encuentran que debemos modificar nuestras legislaciones internas para dar cabida a una prueba especial? Muchos países la tenemos, la prueba técnica o una prueba especial en materia de patentes, que permita un escrutinio mayor, una controversia mayor dentro del litigio, para estar seguro el juez, estar seguro las partes, que ese perito no se equivocó. En nuestro caso, con el caso colombiano, es muy parecido a como Eric presentó el caso chino. En Colombia, después de la última reforma del Código General del Proceso, permite a las partes anexar dentro de la litis el peritazgo técnico y le permite al juez después llamar a un careo entre los peritos. Pero eso no necesariamente lleva al juez a saber cuál de los dos peritos tenía la razón. Muchas veces el juez queda más confundido, porque por supuesto cuando una de las partes presenta su peritazgo, la otra parte lo controvierte con otro. Y cuando el juez hace el careo, pues de golpe quedas más confundido. Entonces la reflexión y pregunta que hago es, ¿no deberíamos de golpe reformar aún mayormente las legislaciones internas para permitir ese tipo de controversia al peritazgo y tener certeza finalmente el operador judicial que el perito que fue contratado por una u otra parte o oficiosamente por el mismo juez, pues sí le da la certeza en la investigación que se debe buscar en un litigio de patentes? Gracias. ¿Quién? Ok, muy interesante esas preguntas. Yo me referiría a un par. ¿Dónde encontrar los peritos? Creo que es un problema
importante en nuestros países, porque además, como ustedes saben, hay países en los que necesitas que el perito esté registrado ante la corte, y eso limita el pool de expertos con los que puedes acudir, porque puede suceder que el experto que tú estás buscando o la materia exacta en la que necesitas el peritaje no tenga un perito registrado en esa ciencia en específico. O sea, puede ser que haya muchos químicos, pero a lo mejor ninguno de ellos es experto en lo que tú estás buscando. Entonces, eso genera un problema. Creo que sería importante que los peritos pudieran ser encontrados en cualquier área y no necesariamente solo en el país, sino que pudieran venir de otras partes del mundo, dependiendo de lo que estás tratando de demostrar, ¿no? De cuál es la pregunta y cuál es la respuesta esperada. Eso sería uno. Y por lo que decías sobre la prueba técnica, en Colombia yo no sabía que existían estos careos, pero yo creería que la mejor manera de ayudar al juez a entender el concepto técnico en una cuestión de esta índole sería que se pudieran examinar y cross-examinar a los expertos, porque ahí es donde puedes llegar a analizar qué tipo de experto es el que está presentando cada una de las partes, cuáles son sus verdaderas calificaciones, si en realidad son expertos en esa materia o si son tendenciosos. Por ejemplo, puedes encontrar un perito que siempre defiende a genéricos o que siempre defiende al innovador. Entonces, siempre ya hay cierta tendencia que podrías demostrar y que de alguna manera le podría dar un poco más de claridad al juez sobre quién es el verdadero experto y qué es la materia que está. De hecho, eso pasa en los careos. Obviamente el juez indaga sobre ese punto antes de ponerlos a funcionar a ellos dos, ¿no? Correcto. Sobre las dos preguntas que has hecho, Fernando, me parecen muy interesantes. En lo personal he trabajado con ellas. Número uno, sobre los peritos, en realidad en la universidad pues no los forman, ¿no? Como te lo dije, normalmente a los técnicos, químicos, ingenieros, etcétera, nos forman bajo una ética tal que pensamos que al llegar a un litigio algo hicimos mal y que entonces tenemos problemas y los abogados nos dan, sinceramente, y la verdad es que mis compañeros me lo han dicho, nos dan miedo. Entonces, participar en un peritaje a veces le da miedo al perito y entonces, si vas a la universidad a buscarlo, pues la mayoría de ellos te van a decir que no quieren, aunque tengan la experiencia, tengan todo lo que tú necesites, responden que no porque les da miedo, ¿no? La verdad es que sí es cierto. Yo creo que una solución, y que incluso sería una propuesta que yo haría desde ACIPI, es precisamente acercarse a los colegios profesionales. Estoy seguro que existe un colegio de farmacéuticos en Colombia, como estoy seguro que existe un colegio de arquitectos, un colegio de ingenieros, etcétera. De farmacéuticos yo conozco los colegios pues en Guatemala, en Argentina, en Costa Rica, sé que hay un colegio muy fuerte de farmacéuticos y que los colegios son gente que ejerce profesionalmente. Y que una de las características para pertenecer al colegio es que tengas una probada honorabilidad y una probada honestidad en tu ejercicio profesional. Si bien eso no eliminará el aspecto que menciona Roberto de la tendencia que pueda tener el perito hacia defender a los transnacionales o a los nacionales, sí te va a ayudar a defenderlo ante el juez. Entonces yo creo que tenemos un trabajo importante que hacer desde ese punto de vista, desde el punto de vista de colegios, y creo que ACIPI puede iniciar ese trabajo con mucho gusto, ¿no? Creo que puede ser quizás una comisión o un trabajo a futuro para ello, ¿no? Y una situación importante. Quien sé que tiene no peritos, sino árbitros, pues es la OMPI, ¿no? Entonces algunos estamos registrados también en la OMPI en algún momento, etcétera, pero son árbitros. Entonces también la OMPI podría quizás hacer algo desde el ambiente internacional. No sé si Eric tenga algo que comentar al respecto. All right, so I'll give it a little bit of a different take, and it was kind of a teaching moment from the first trial that I had. And you always want an expert to be prestigious and to be knowledgeable and had testified before under the right circumstances. And in my first trial, we represented a company called Chevron Chemical, big company. And we hired a materials science professor from MIT, very prestigious school. The other side hired another professor from MIT from the chemical engineering department. And he happened to be the Chevron Distinguished Professor of Chemical Engineering at MIT. So first of all, the client was crazy because their endowed professor was testifying against them. And the most interesting thing about the case was you had these two very knowledgeable, very sincere, very accomplished experts
that had absolutely the opposite view of the exact same technical term. So that just sometimes happens in technical cases, in patent cases, in pharma cases. In the United States, the parties are responsible for getting experts. It must be very difficult to be a judge because you'll have experts that both sound credible, they both sound knowledgeable, and they both have the opposite view of the same technical thing. And I think in a lot of instances, the judges want to look at other evidence, and at the end of the day, the judge doesn't have to have complete certainty when they make a decision. I think they've decided that. And in their mind, you know, if they can get 70% of the way there, that's good enough for them. So it's a difficult problem. You know, it'd be nice if there was a way to regulate experts and get them to get the real bottom line truth, but the truth is a very elusive thing, and sometimes it's hard to get. Okay, thank you, Eric. He recibido una pregunta para Roberto Vargas de Alejandro Luna de Olivares, en México, que dice, de acuerdo a tu experiencia litigiosa, ¿cuál es el mejor o más efectivo sistema de prueba pericial o técnica en la región y por qué? Buena pregunta. Cada país tiene sus propias peculiaridades y cada país representa un challenge siempre en cuanto a la prueba técnica. Creo que más que una práctica en específico en alguno de los países, a lo que te enfrentas es al expertise del propio país en litigios de patentes. Hay muchos de nuestros países tienen muy pocos litigios de patentes, hay muy poca experiencia, no solo en la cuestión de los expertos, también los jueces, también los propios abogados tienen muy poca experiencia en este tipo de litigios. No todos los países cuentan con la experiencia de litigios de patentes, y no me refiero solo a patentes farmacéuticas, me refiero a patentes de cualquier índole. Creo que lo más importante es qué tan avanzada es la práctica en cada uno de estos países, más allá de un específico país que sea el mejor. Creo que todos siempre son un reto. Gracias, Roberto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario que le quisiera hacer el panel? Sí, Ernesto. Sí. Si el problema es frente a dos peritos con dos visiones y versiones sobre un tema técnico, pues ese es el secreto de la vida. Es decir, una pregunta absoluta, una respuesta absoluta no la hay. Y el colega americano pues lo ha planteado, profesores de MIT con diferente opinión. Entonces ahí es donde juega un papel importante el juez, con su fina intuición de lo justo, o quizás con base en una argumentación para coger una u otra opinión. Pero es muy difícil, sobre todo frente a temas en donde hay diferentes posturas frente a todo. El problema es el lenguaje, lo dijo Wittgenstein. Entonces, si eso es así, también es importante, uno, el arbitrio del juez en la valoración del medio probatorio y sobre todo la razonabilidad o exposición de por qué escogió esa postura y no la otra. Gracias, Ernesto. Qué pena, Ramón. No hay problema. En México tenemos la situación de que cuando esto sucede, que se dan dos opiniones encontradas, es muy común, se nombra un tercer perito, le llamamos tercero en discordia, que es un perito independiente a las dos partes tienen que aceptarlo después, y que generalmente suele ser algún profesor de universidad, en este caso es válido, y se le pide a la misma universidad el nombramiento de este perito. Estoy de acuerdo con usted en que la decisión final es del juez, que finalmente la sensibilidad y la justicia, por eso es el juez, será quien tendrá la última palabra, y hay veces que puede solicitar un tercer peritaje independiente de los dos anteriores para entonces darse una idea más clara si fuera muy confuso aún la situación técnica. No sé si eso se permite en todos los países, pero es una solución viable, aunque coincido totalmente con usted de que quien tiene la decisión y quien estamos confiando finalmente es el criterio del juez, ¿no? Gracias, Ramón. You want to make a question? Okay.
Thank you. I want to thank all three speakers. It's been an excellent discussion. The question just asked by this gentleman, I think, is an excellent one. The idea of having an expert assist the judge is available in many countries. Why isn't it a mandatory part of litigation to try to ensure neutrality in the decision-making? And how would that work in Latin American countries where only expert reports are allowed to be submitted? And then finally, what are your views of the concept of hot tubbing, putting the experts together and having them cross-examine live at the same time? To whom, I'm sorry? To the panel in general? Yes. Okay. No one in particular. Okay, I'll go to the last part, which is the cross-examination of the experts. So the question here is, in many countries, not all of them, but in many countries in Latin America, there's no hearings, so everything's in writing. That creates a challenge for the judge with this kind of technical arguments. If the judge doesn't have the opportunity to really understand the concept behind this very complex litigation, it will be very, very hard for him to actually make an informed decision, right? He will probably take other avenues, see other evidence, see other aspects of the case. But in pharmaceutical patent litigation, the main issue is to prove infringement, and infringement is usually proven with the technical expert. I know there are cases in which you can rely on documentation, as Ramon was mentioning, like a basic compound patent infringement. You may look at the scientific registration of the alleged infringer, and then you can say, okay, it's the same molecule, therefore there's infringement. But how about the coding example that was shown by Eric, or if you have to identify a crystal, a specific enantiomer, then you have to go into the real technical aspects of it, and it will be very helpful, I believe, that the judge can hear from the experts, right? And also, I agree with Ramon, having a third expert is always a better solution in case of discordia among the two. I don't know if you guys want to add. Nothing to say. So this has been a very interesting presentation. We talked about girlfriends, and now we're talking about hot tubs and things like that. So in the United States, you can have a special master that assists a judge, and there's a lot of case law about how far and how far that individual is allowed to make rulings and findings and opinions and things like that, particularly over objections by one of the parties or the other parties. If a special master goes into directly disputed things over the objection of another party, that can actually lead to an appealable issue, and then you have to do the appeal and come back and do the litigation some more. So at least in the United States, I haven't seen a lot of third experts being used. You have the right to confront the expert at a hearing. The lawyers do that. I think that it's interesting. Experts are very good about their particular issues, but I don't know if they're as good at poking holes in the other side's opinions in a manner that's understandable to the rest of us. So maybe the lawyers are better at the cross-examination. Thank you, Eric. Rodrigo? En derecho procesal en general, hay una controversia sobre el manejo de la prueba ilícita. Se me ocurre a mí que en el... Decía que en derecho procesal este momento es una controversia el manejo de la prueba ilícita. En el caso de patentes, se me ocurre que puede ser todavía más complejo el manejo de la prueba ilícita porque se maneja información confidencial y siendo los peritos expertos y sin tener mucho conocimiento legal, es muy probable que pudieran invalidar esa prueba en algún momento dado. También veo de difícil ejecución si una de las partes se niega
a proveer cierta información que puede ser necesaria para el informe pericial. Unos comentarios para saber si tienen algún antecedente a cualquiera de los panelistas. Gracias. Gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente, como en los países latinoamericanos, o en casi todos los países latinoamericanos, no hay discovery, cuando alguna de las partes se rehúsa a cooperar y a proveer, por ejemplo, API, se ve verdaderamente difícil y entonces tienes que ponerte un poco creativo. Yo te voy a referir a un asunto que tuvimos con Lipitor, que es atorvastatina. Teníamos una patente de cristales que protegía la forma cristalina 1 y la forma cristalina 3, que era el producto comercializado. Teníamos en esa patente una serie de pics como los que mostró Eric para identificar los cristales, ¿no? Tenías los pics de la gráfica que se hacía con la difracción de rayos X y podías tener esos pics. Sin embargo, esos pics en el momento en el que se hizo la patente, se hizo con el producto, con el ingrediente activo. Si la contraparte no nos brinda ingrediente activo, los excipientes se pueden meter durante la difracción de rayos X y enmascarar o ocultar algunos de los picos que necesitábamos ver. Entonces, esto, para poder resolver el problema, tuvimos que llevar a un experto a explicárselo a varios de los jueces para que entendieran, bueno, no vemos todos los picos porque estos necesitamos que nos provean el API, necesitamos el ingrediente activo, sin el ingrediente activo no vamos a poder hacerlo. Y nos dejan un poco en estado de indefensión. Es siempre difícil, es challenging. Tuvimos diversos resultados en la región, en algunos países se pudo, en algunos países no. Es siempre difícil esa falta de cooperación por alguna de las partes y es desafortunadamente lo que causa la falta de un discovery. Ahora también en cuanto a la información confidencial que mencionabas, a ese acceso a esa información confidencial, normalmente las patentes son públicas, ahí no hay mucha información confidencial, pero cuando nos metemos en la cuestión de los registros sanitarios, ahí ya hay información confidencial, bastante confidencial, a la cual no podemos tener acceso. En Estados Unidos existe algo que se llaman protective orders, que desafortunadamente me parece que en la mayoría de los países en Latinoamérica no existe, y esto es el council y ciertas personas designadas por las partes pueden tener acceso a esta información confidencial. Y esta protective order les prohíbe divulgar cualquier tipo de información a la que tienen acceso que es de carácter confidencial. Funciona en los Estados Unidos bastante bien y es algo que no vemos en Latinoamérica. Lo que me ha tocado ver, por ejemplo, en el caso de México, en ese sentido, cuando dan algo de información confidencial, le dan acceso a la contraparte por un determinado periodo, por 2 días o un día, para que tengan acceso a la información confidencial y hagan sus comentarios. Eso me parece, sinceramente, siempre me ha parecido que es bastante mal, porque te están dando acceso a la información confidencial, aunque te lo sea por un periodo de tiempo pequeño. Eso, sinceramente, no creo que debiera de existir. Deberían de existir este tipo de cuestiones como protective orders que ayudarían mucho al análisis de la evidencia y a la argumentación frente al juez, ¿no? Gracias, Roberto. Yo quisiera comentar. Sí es un tema delicado y hay veces que parece hasta de burla para el perito. O sea, sí nos han tocado casos en los cuales tenemos que ver información confidencial. Alguna ocasión a un laboratorio infractor le dijimos, es que necesitamos ver el registro sanitario. Y entonces el laboratorio, después de muchas argucias legales, el laboratorio infractor dijo, sí, te dejo ver el registro sanitario. Ah, qué padre, ¿no? Nos llamaron y nos dijeron, vamos a ver el registro sanitario, ¿no? Perfecto, finalmente encontraremos la prueba que necesitamos. Y entonces, cuando llegamos ante la autoridad, ante el INPI nos muestra y dice, bueno, esto es lo que enviaron, era una sola hoja. Y esa hoja era la carátula del registro sanitario. Formalmente y en el argot farmacéutico es correcto, nos dejaron ver el registro sanitario. Nosotros necesitábamos ver el dossier del registro sanitario. Entonces fue una situación, bueno, de risa, que evidentemente desvirtúa el trabajo de todos, ¿no? Desvirtúa el trabajo legal, desvirtúa el trabajo del perito. Te quedas así, bueno, ¿qué sucede, no? Les puedo contar cantidad de anécdotas. Alguna otra vez nos dijeron, sí puedes ver el proceso. ¿Por qué? Porque no había de otra forma más que ver el proceso. Entonces dijeron, puedes ver el proceso, no hay ningún problema. ¿La contraparte lo paga? Bueno, pues sí, ¿por qué? Porque hay que viajar a China. O sea, los fabricantes están en China. Entonces, dijimos,
nos dejan ver el proceso en China. O sea, vamos a mandar al perito a China, a la planta donde se está fabricando el producto infractor. No sabemos qué le va a pasar, qué garantías pueda tener el perito en este caso, ¿no? Entonces, o no lo dejan entrar. O lo que había sucedido, después investigamos con algunos otros amigos que habían estado en esa planta, y resulta que la planta estaba en un pueblo de China, donde efectivamente se fabricaba el producto, y la gente en ese pueblo en particular, solamente los del hotel Holiday Inn hablaban inglés, todos los demás hablaban chino. Luego entonces los documentos iban a estar en chino, el perito de nada le iba a servir ir. O sea, al final se desechó el procedimiento, nos fuimos por otros lados, pero sí es un asunto difícil. Desde mi muy particular punto de vista como farmacéutico, es lo que me hace trabajar en esta área. Para mí es apasionante, me lleva a los derroteros de la investigación, pero como perito me lleva a crear herramientas de investigación, a crear estrategias y sobre todo a que tu palabra se vuelva importante ante la sociedad y ante la parte legal. Dejas de ser aquel farmacéutico que está en el laboratorio encerrado para ser el farmacéutico que pelea hombro con el abogado, que se presenta ante el juez y que trabaja por ello. Y sinceramente, desde mi punto de vista muy particular, yo creo que muchos de ustedes lo compartirán conmigo, este trabajo de la propiedad intelectual es sinceramente apasionante. Gracias, Ramón. Ok. Tenemos tiempo solamente para una muy corta y concisa pregunta. La última. Gracias. No. ¿Ya? Qué pena, Juan Felipe, Ok. le había levantado la mano antes. Gracias. En mi país, el 99% de los casos de patentes que se judicializan o más es por la negativa de la oficina a otorgar la patente. Entonces, los peritajes que presentamos en cortes tienden a reemplazar el examen que se hizo en la oficina de patentes. Es un nuevo examen de patentabilidad que generalmente contrarresta el examen realizado por la oficina. Sí, además de las generalidades de un examen de patente normal que lo realiza este perito, ¿qué consideran ustedes o qué sugerencias nos podrían dar para adicionar, para solicitarle al perito que haga un enfoque principal que pueda contradecir y contrarrestar el examen negativo de una patente? También tenemos el problema en nuestro país de la falta de peritos. La única perito acreditada en propiedad intelectual en patentes ahora está trabajando en la oficina de patentes. Entonces, no puede ser perito más porque es empleada, pero en general, lo que me interesa más es saber qué recomendaciones ustedes pueden dar de que adicionalmente al examen general de patentabilidad se puede pedir al perito de parte que incluya en su examen. Gracias. Perdón, ¿qué país estamos hablando? Creo que, bueno, lo primero que habría que determinar es por qué se rechazó la patente, ¿no? O sea, cuál fue realmente el argumento. Y yo lo que haría sería ver a la historia de esa misma patente, de esa familia de patentes alrededor del mundo y ver si en algún otro país se tuvo esta misma objeción en algún momento del prosecution, si esa patente fue otorgada y cuál fue el argumento con el que sobrepasaron esa objeción, digamos, en este caso. Yo haría eso. Por supuesto, el tema de los peritos, como tú bien lo mencionas, es complejo. Si la legislación no te permite buscar algún otro perito en alguna universidad, por ejemplo, si tienen que estar forzosamente registrados, eso es muy complejo, es difícil de superar. Pero yo lo que haría es eso, vería la historia de la familia de las patentes en el resto del mundo y ver cuál fue el resultado. Ok. Bueno, ahí me preocuparía, número uno, dependiendo de los países que estén aquí, pero no sé si haya países que sigan una cosa que le llaman el Manual Latinoamericano de Patentes. Es un manual que fue publicado por Argentina, fue desafortunadamente avalado por la OMPI y entonces varios países latinoamericanos lo han seguido y este manual viene en contra de todo lo que hemos dicho en este panel sobre la altura inventiva de las diferentes patentes. Entonces, básicamente se trata de solamente respetar la patente de molécula y entonces ignorar todos los demás esfuerzos de investigación y creo yo que ha sido muy dañino porque ha cerrado los esfuerzos de investigación en América Latina y nos ha generado muchos problemas desde ese punto de vista. No sé si Ecuador lo sigue, espero que no, por la
El comentario que realiza me parece que sí, porque es más o menos lo que el manual latinoamericano no promueve, sino que al final del camino es la forma en la cual los jueces y las oficinas de patentes han tratado de tener una opinión más allá de la oficina de patentes que sigue este manual. No sé, habría que revisar específicamente el caso de Ecuador. Yo le diría que buscara un perito, porque toda esta parte de las patentes farmacéuticas, y estoy seguro que muchas patentes metalmecánica y demás, tienen una llave clave. A mis alumnos yo suelo decirles una piedra filosofal para que me lo entiendan rápidamente. Tienen una llave que me permite abrir el asunto y se llama fisicoquímica farmacéutica. Cuando nosotros tocamos la fisicoquímica elemental de la molécula, hay motivo de poder hablar y hay forma de poder convencer a la autoridad de que hay altura inventiva y que no hay obviedad. Si se ha tocado la fisicoquímica de la molécula, entonces tenemos tela de dónde cortar. Cuando no se ha tocado la fisicoquímica, es una palabra muy técnica, pero se la puede preguntar a su perito. Si, oye, ¿tú ves fisicoquímica en esto? Si te dice que sí, tienes de dónde responder y de dónde agarrar tela para cortar. Bueno, muchas gracias. Eric, ¿no? Ok, muy amables. En este momento, señores de la Secretaría, hemos terminado el panel. Marcos, vas a hacer el cierre. Muchas gracias a todos y espero que haya sido lo suficientemente ilustrativo, por lo menos retadora, para que sigamos trabajando en estos temas. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por conducir el panel. Creo que ha sido un tema